muchas gracias por acompañarnos. Les damos la bienvenida a nuestra parrilla científica de este 2024, que vamos a comenzar con el doctor Vicente Aránguiz. Primero agradecer la presencia, la colaboración de nuestros sponsors, Colgate, Oral-B, Dentaid y un nuevo sponsor que es Simbi, que se agrega como empresa colaboradora a la Sociedad de Periodoncia y que son fundamentales en realidad para poder continuar con estas actividades y además que nos puedan esperar con unas cositas ricas para comenzar. Antes de comenzar, vamos a hacer el sorteo de Oral-B, que nos tiene un cepillo. El doctor Aránguiz nos dio el número 23, que corresponde al doctor Juan Pablo Vides. ¿Está por ahí o al agua? ¿Se fue? Ahí le vamos a entregar entonces el regalo, el cepillo que está ahí. El doctor Vides. Y para comenzar ya con la reunión científica, les voy a presentar al doctor Vicente Aránguiz. Él es graduado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, con distinción máxima. Es profesor responsable de cursos de cariología y de nutrición en la Universidad de los Andes, profesor asociado de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes, jefe del Departamento de Crecimiento, Desarrollo y Salud Pública de la Universidad de los Andes. Es entrenador en calibración ICDAS, certificación de la Universidad del Bosque y en el índice de lesiones de desgaste dental erosivo BRIWI. Es miembro activo de la IADR, de la Academia de Cariología de Chile y miembro honorario de la Sociedad Chilena de Odontopediatría, que nos va a hablar hoy día de las lesiones de la superficie radicular, cariosas y no cariosas, en su intersección con periodoncia. Doctor, le dejo el estrado. Muy buenas noches. Gracias por venir a este tema tan aburrido, pero yo les prometo que no se van a aburrir. Les cuento que este es un tema que estoy viendo hace muchos años. Como anécdota les puedo decir que el profesor Enrique Román, hace yo creo que unos 40 años atrás, me llamó a preguntarme: oye, bicho, ¿qué haces tú con las lesiones de caída radicular? Y yo le dije: no sé. Hoy día podría saber algo un poquito más, ¿cierto? Y en esa misma época el profesor John Elwin, que era el profesor de operatoria en ese tiempo, estamos en la duda de esto de las lesiones del cuello. Hablábamos de lesiones de cuello, lesiones cervicales. Y en realidad hay una serie de como mitos al respecto y no teníamos muy claro de dónde venían, qué servían, qué producían, no teníamos mucha idea. Y ahí nace esta preocupación y de alguna manera me empecé a dar cuenta que había mucha relación con periodoncia. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Tratar de contestarnos varias preguntas, varias dudas que me imagino que muchos de ustedes ya tienen. Lo primero, que fue sorpresivo, ¿cierto? Yo creo que todos ustedes conocen la nueva clasificación de la enfermedad periodontal, pero hay una parte que habla de las otras alteraciones que afectan el periodonto. Y curiosamente habla, ¿cierto?, aquí, en el punto 2, de la recesión gingival y la presencia de lesiones cervicales no cariosas y de la caries cervical. También hace énfasis, ¿cierto?, en la preocupación estética del paciente y de la presencia de hipersensibilidad al presentar este tipo de deformación. Bueno, eso ya nos está estableciendo que ya hay una preocupación, ¿cierto?, específica sobre el tema. Y, por supuesto, hay muchas formas de aproximarse en términos de lo que significa las recesiones gingivales y no voy a tratar ese tema, pero me parecía interesante darse cuenta que a veces siempre nos gustaría tener los problemas que vengan de una vez, pero aquí, desgraciadamente, vienen todos juntos. Y cuando decimos que vienen todos juntos,
nos estamos refiriendo a que la expresión clínica que nosotros vemos es a veces muy difícil de identificar. Y ustedes se dan cuenta que todo lo que están viendo acá podría tener múltiples interpretaciones. Esta es una lesión, ¿cierto? Aquí hay otra lesión. Ustedes van viendo varios tipos de lesiones, ¿cierto? En diferentes superficies. Está la duda, ¿qué es lo que realmente llamamos lesión radicular? Obviamente que está en relación al límite con LAC, ¿cierto? Pero a veces esto no es tan claro y eso es lo que vamos a ir tratando de dilucidar en este momento. ¿Esta lesión será una caries radicular? ¿Será una fracción? ¿Será una abrasión? ¿Una erosión? ¿O será un desgaste dental erosivo? ¿Qué será? Podrían ser todas las cosas. Podría ser una. Y lo vamos a ir viendo en el camino, ¿cierto? Esta otra lesión, ¿será una caries radicular? ¿Será una abrasión, una fracción, un desgaste dental erosivo o una lesión de desgaste en un proceso de tratamiento? Te dirán, ¿pero por qué? No se ve nada, se ve oscura solamente. Les voy a recordar que parte de nuestro tratamiento a veces pasa por esa oscuridad que ustedes están viendo en la superficie radicular. Y en todo caso se vuelve la duda si es realmente una caries coronaria, una caries con extensión radicular o es parte de un proceso erosivo o un desgaste dental erosivo. Bueno, planteémonos que no es fácil hacer esto, ni es fácil definirlo a la primera, ¿cierto? Y acá, la misma situación. ¿Qué es esa mancha en una superficie que está desgastada, abrasionada o está en una situación de desgaste dental erosivo? Cuesta, ¿cierto?, darse cuenta cuál es la verdadera nombre que le vamos a llamar a ese tipo de lesión. Y acá, superficie radicular, un área interproximal, una mancha oscura. ¿Será abrasión? ¿Será erosión? ¿O será una caries radicular? Y podríamos preguntarnos otras cosas adicionalmente. O sea, el diagnóstico diferencial no es tan simple, pareciera serlo, pero a veces nos complica. Esa lesión que ustedes están viendo acá, ¿cierto? Lo primero que tenemos que analizar si esa es una lesión de caries radicular que está cavitada o está activa. Y ahí comenzamos a colocarle nombre y empezamos a darnos cuenta, en la medida que estamos definiendo lo que es, cuál es el tratamiento que nosotros vamos a realizar. En este caso que mostrábamos antes, la misma situación. Hay una recesión gingival, por supuesto, es un desgaste dental erosivo. ¿Hay una caries radicular? Sí, hay una caries radicular y en el estado inicial y no está activa. ¿Por qué decimos que no está activa? Porque no hay una presencia de placa muy clara y la encía marginal se encuentra en bastante buenas condiciones. Por lo tanto, ya empezamos a ver que en la medida que vamos desarrollando el tema, nos vamos encontrando con varias sorpresas. En esta zona, por ejemplo, solamente existe un desgaste cervical, una lesión cervical no cariosa. Y esto ustedes lo ven con mucha frecuencia, ¿cierto? Desgaste en la zona cervical del molar, el premolar, y estos son los casos donde aparece la sensibilidad. Son lesiones no muy extensas en profundidad ni en superficie, pero sí aparece ese signo que es fundamental en estos casos, la hipersensibilidad dentinaria, y que es el primer elemento de preocupación para nosotros. Primero hay una recesión gingival, ¿cierto? Después un proceso puede ser erosivo, abrasivo y abfracción. Y ahí vuelve el signo de interrogación. Y lo vamos a avanzar cuando tratemos el tema, vamos a decir de qué estamos hablando cuando hablamos de abfracción. Quedémonos hoy día solamente en este momento con que es una lesión cervical no cariosa y es un desgaste dental erosivo. Ese nombre yo creo que es el que más lo engloba lo que está sucediendo. Y en este caso tenemos una lesión cervical no cariosa, un desgaste en la superficie radicular, ¿cierto? Y también hay un desgaste en la superficie vestibular de la cara vestibular de los dientes anteriores. Por lo tanto, hay una lesión cervical no cariosa y un desgaste dental erosivo.
¿Por qué hacemos esta descripción? Simplemente por la ubicación. No hay otra relación que uno podría buscar. Ustedes observan que hay superficies que han sido restauradas, ¿cierto? Estamos viendo presencia de restauraciones y también presencia de continuidad del desgaste. O sea, aprendemos inmediatamente que las restauraciones no detienen el proceso de progresión o avance de las lesiones. Y aquí se pone muy entretenido. ¿Qué es lo que es esto? Tiene cara de caries, ¿cierto? Ubicación de caries. Está subgingival. ¿Será una caries coronaria con extensión radicular o será una caries radicular con extensión coronaria? ¿O será una reabsorción radicular externa? ¡Wow! ¿Y cómo sabemos? La única forma de saber es retirando el tejido y dándose cuenta que no hay ninguna posibilidad de defensa de este diente con respecto a esta agresión. Vamos a ver otros casos y se van a dar cuenta que esto es lo que estamos viendo con bastante frecuencia hoy día. No lo sé, realmente no sé por qué, pero esto es cada vez más frecuente. Miren acá. Tiene todo el aspecto de una caries radicular, ¿cierto? Pero la forma, la progresión, ¿cierto? Es bastante extraña. Y esta es la zona lingual de un molar igual. ¿Qué es lo que hacemos para ir concreto? Limpiamos hasta, comillas, dejar una superficie dentinaria relativamente menos blanda, por no decirlo, y sellamos. ¿Con qué? Vidronómero, IRM, lo que sea. Pero sabemos que no vamos a detener fácilmente el avance de lesión. Otro caso, superficie lingual, y este caso, gigantesco, que ustedes ven con esta mancha oscura, y esa mancha oscura, se los digo inmediato, es fluoruro de amino de plata, que es lo que usamos generalmente hoy día para detener el avance de lesiones de caries radicular, de desgaste dental erosivo y en estas situaciones de ambigüedad que no sabemos qué es lo que es, y les puedo decir que esto ayuda a mantener la situación, pero igual la lesión sigue horadando totalmente la superficie de ese diente. Bueno, esa es la expresión clínica de lo que estamos hablando, ¿cierto? Pero nos vamos a referir hoy día a la caries radicular por una parte y a las lesiones cervicales no cariosas. Y este tema lo voy a dejar en el tintero. ¿Qué tienen en común estas dos lesiones? Y esto me surgió al empezar a elucubrar por qué estas lesiones son tan relevantes hoy día. Bueno, primero porque hoy día nadie tiene fecha de vencimiento. Nuestras expectativas de vida cada vez son mayores, estamos envejeciendo más, tenemos expectativas de vida mucho mayores que las que tenían nuestros padres, ¿cierto? Y tenemos más dientes en boca, tenemos mayor cantidad de enfermedades crónicas. Entonces hay una situación distinta. Tenemos un proceso de envejecimiento que hoy día cada día es más manejable por algún lado, ¿cierto? Hay mayor aumento, ¿cierto? Un aumento importante de la recesión gingival, por lo tanto exposición radicular. Aparece la hipersensibilidad en las primeras etapas de este proceso y aumenta la prevalencia y la severidad de las lesiones, tanto de caries como de desgaste dental erosivo. Por lo tanto, existe una pérdida de tejido dentario, ¿cierto? Esmalte, dentina, y hay, por supuesto, una mayor mantención de los dientes en boca, duran más tiempo. Por lo tanto, están más sujetos a sufrir este tipo de lesiones. Y aquí aparece un factor que de repente uno trata de echarle la culpa a todo, la higiene bucal. Y aquí hay una cosa especial. Por un lado, caries nosotros lo dejamos muy claro en relación a placas, ¿cierto? Disbiosis, ¿cierto? Disbiosis del biofilm. Pero por otro lado, cuando hablamos de higiene bucal y hablamos de lesiones de desgaste, estamos hablando de un proceso de higiene bucal excesivo. O sea, aquí se produce un contrasentido, pero lo vamos a ver más adelante. Y esto puede llevar a pérdida de los dientes, alteraciones en la calidad de vida, importante, ¿cierto? Especialmente cuando hay sensibilidad, y la asociación con enfermedad periodontal.
hago énfasis en la calidad de vida y la sensibilidad porque las personas no se dan cuenta de lo que tienen, afortunadamente. No se dan cuenta. Y van a haber varios casos ustedes en que las personas fueron por otro motivo. Fueron por el color, la estética, o fueron porque la señora encontró que había un color oscuro en su boca. Nada más, sí, muy general. Pero esto, asociación con la enfermedad periodontal, era como algo nuevo, desafiante. ¿Qué tienen que ver las lesiones de caries radicular, lesiones de desgaste enterosivo con la enfermedad periodontal, o alguna de sus tipos? Hay una intersección, ¿cierto? Se empiezan a cruzar. Y aquí hice este cuadro pensando en qué posibilidades de interrelación había. El envejecimiento, por supuesto, con la caries radicular y con las lesiones no cariosas, especialmente, como decía, por el aumento de la severidad. La recesión gingival y exposición radicular, por supuesto. No va a haber caries radicular si no hay recesión gingival. ¿Será así? Yo tengo mis dudas. Igual que tengo mis dudas con las lesiones no cariosas. Hemos visto lesiones no cariosas y caries radiculares sin haber recesión gingival. Por lo tanto, podríamos ponerle ese signo de interrogación a esto también. Y la hipersensibilidad no existe nunca en la caries radicular. La caries radicular generalmente no molesta, no duele, nada. El aumento de la prevalencia obviamente se da en este proceso de envejecimiento, la pérdida de tejidos dentarios para ambos igual, la mantención igual, la higiene bucal, y aquí debería haberle puesto un signo de interrogación, porque en las lesiones no cariosas, cuando uno habla de higiene bucal, está hablando de una mala higiene bucal de alguna manera, ¿cierto? Como un factor de riesgo, pero aquí es demasiado buena a lo mejor la higiene bucal. Y por supuesto, en términos de calidad de vida, en la caries radicular también tiene influencia muy grande y en las lesiones no cariosas igual. Y en la asociación con enfermedad periodontal busqué bastante. Hay mucho sobre caries radicular, mucho, muchísimo. Pero sobre lesiones no cariosas, casi nada. Casi nada. Y lo que les voy a mostrar les va a dar un poco de risa, pero es lo único que hay. Un poco para ponernos en onda, veamos cuál es la terminología actual, ¿cierto? Y la caries radicular es así, definida tan simple como lo que ustedes ven ahí, ¿cierto? Es un proceso de una disbiosis, una caries igual que las otras, diferente un poco que la caries coronaria. Sí tiene un proceso que es más complejo porque ese biofilm, ¿cierto?, no solamente va a estar haciendo un proceso de desminización, sino también muy rápidamente va a entrar en un proceso que va a alterar, ¿cierto?, las proteínas, el colágeno que está en la dentina. Entonces, esa situación hace que sea una progresión mucho más rápida. Esta disbiosis ecológica que hablaba Simón Soro y el Agnes Mira es realmente importante en los casos de la caries radicular. Este proceso, ¿cierto?, que va a desarrollar la lesión va a determinar su severidad. Nosotros siempre estamos buscando si las lesiones están cavitadas o no cavitadas, y la profundidad que existe en el tejido, y por supuesto, muy importante, el nivel de actividad. El nivel de actividad define si hacemos un tratamiento invasivo o un tratamiento invasivo. Por lo tanto, tenemos una fase de desminización primero, que va a degradar, ¿cierto?, la estructura del colágeno inicialmente por los ácidos bacterianos. Esto va a ir permitiendo el proceso de degradación de la matriz. La activación por los medios ácidos va a activar las metaloproteinasas que están dentro, ¿cierto?, inactivas dentro de la dentina, y el proceso comienza a aumentar y a progresar. Bueno, ¿y el desgaste cervical? ¿Qué es lo que es? Las lesiones cervicales no cariosas, lo mismo. Y están dentro de esta definición, desgaste dental. Ellos son desgastes dentales, nada más. ¿Cuál es la causa debido a estos procesos físico-químicos físicos que ustedes todos conocen? La erosión, la atrición, la erosión. Sí, es la mezcla de todo esto. Pero que se ha tratado de ir precisando. Cuando se habla de desgaste dental erosivo, se trata de plantear que el factor primario o un factor predominante podría ser la erosión, o sea, una acción química. Esa es la realidad. Hoy día le llamamos a todos desgaste dental erosivo, porque son todos procesos que comienzan a trabajar juntos. Nunca hay uno solo, nunca. Siempre están funcionando los tres: la erosión, la atrición, la erosión. Y estos procesos que se aceptó por un consenso entre el grupo
de investigación de ORCA, que es la Asociación Europea para la Investigación de Caries, y el grupo de cariología de IAR, son los términos que estamos usando hoy día. Lo que no se aceptó en ese grupo de consenso es la palabra abfracción, porque todavía no existen las evidencias necesarias para poder avalar la existencia de la abfracción. ¿Qué es lo que se entiende hoy día? Que es una lesión de carácter multifactorial, donde hay factores del paciente, o llamados también biológicos, compartimentales, ¿cierto?, conductuales, o factores nutricionales o factores químicos. Eso es lo que ustedes más conocen, ¿cierto? Y que de alguna manera siempre va a haber algún predominio de uno u otro. Por lo general se habla que la acción ácido es como predominante, pero el que genera el daño mayor es, por supuesto, la acción abrasiva. Pero pasa algo, y algo más que lo que está pasando, es que se ha estudiado mucho el efecto que tienen las metalloproteinasas en la erosión. O sea, estos enzimas, estas proteínas que están dentro del tejido dentinario, generan un proceso de actividad que aumenta rápidamente el avance de la lesión. Por lo tanto, se está tratando de hacer elementos, enjuagues bucales, que produzcan un cambio en esa situación para inactivar las metalloproteinasas. Se habla del té verde, ¿cierto?, de algunas proteasas que inhiben el proceso de inocción. Por lo tanto, para allá va la cosa. O sea, cuando ustedes tengan un paciente que tenga desgaste dental erosivo, lo que tienen que recomendarle obviamente es agua alcalina, té verde frío en lo posible y té negro. Ningún té saborizado, porque siempre preguntan, ¿y qué tomo? Eso es lo que tienen que tomar. Pero hay algo más, y esto es lo que se pone más entretenido. Siempre definíamos que estas lesiones eran sin acción bacteriana, que no tenían ninguna importancia el biofilm. Miren lo que hay aquí. Este es un grupo de China, estudió los microorganismos que contribuyen a este tipo de lesiones y ven la interacción con la regulación del pH. ¿Y qué descubrieron? Ustedes, los periodoncistas, lo manejan muy bien. Fusobacterium nucleatum. ¡Wow! Miren, ¿eh? ¿Y qué es lo que hace este Fusobacterium? Aumenta el contenido de calcio, porque tiene un metabolismo, ¿cierto?, que alcaliniza el medio. Por lo tanto, cuando está presente, probablemente exista menos posibilidad de progresión de ese tipo de lesión. Un estudio hecho en Inglaterra, en el grupo del King's College, ella descubrió que había dos proteínas de la película adquirida del esmalte que están alteradas, ¿cierto?, y que el microbioma que está presente en los pacientes que tienen erosión dental es significativamente distinto al de una persona sana. ¿Y cuál fue su conclusión? Que existe la posibilidad de que las bacterias generen una proteólisis, ¿cierto?, de esas proteínas salivales que están en la película, y que además hay 4 genes microbianos que están implicados en este proceso. Y yo le podría agregar algo más. Se está estudiando la genética de aquellos pacientes que tienen gran desgaste y se ha visto que hay ciertas características genéticas que hacen que los pacientes tengan mayor susceptibilidad a este tipo de desgaste. Bueno, ¿cuál sería entonces la prevalencia de las caries radiculares por una parte? Este es el único estudio que hay en Chile, hecho por el grupo de nuestros amigos de Talca, Rodrigo Mariño de la Universidad de Nueva Zelanda y Rodrigo Yacaman en Talca. Índice de caries radicular 8.23, bastante bajo en este grupo de adultos mayores con capacidad ambulatoria. Lo internacional fluctúa entre el 16 y el 27%. Siempre nos hemos preguntado por qué es tan bajo, pero es la única cifra que tenemos en Chile. Todos los otros estudios que van a ver, ¿cierto?, son globales, no está preciso. Por ejemplo, en este caso, en Brasil ya es un poco más específico y se habla que el 78.1% tenía caries radiculares. Eso es altísimo, ¿cierto? Este es un grupo en Australia, miren, en personas mayores, 62%. Y los estudios del grupo también de Jorge Gamonal, el doctor Oscar Arteaga, 100% tenía historia, pero en este caso no sabemos si son realmente caries radiculares. Siguiendo la misma idea de ese estudio, aquí tomando datos del examen nacional, ¿cierto?, entre 65 y 74 años, 21.57 el COP.
No sabemos si hay caries radiculares. Probablemente haya un grupo importante de caries radiculares. Y este es el último estudio en Chile, también del grupo de Jorge Gamonal, ¿cierto? Y aquí ellos analizan que la caries se asocia con la severidad de la prevalencia de periodontitis en adultos chilenos. Entonces empezamos a encontrar la relación, ¿cierto? Muy importante. Los individuos que tienen más, con 3 o más dientes, tienen mayor probabilidad de padecer la enfermedad periodontal. Y ahí está, ahí comienza la relación. Bueno, ¿y qué pasa con la prevalencia de lesiones cervicales no cariosas? A nivel mundial fluctúa entre un 24.7 y un 88.1. Esa es la situación. Y esta es la última revisión sistemática y tenemos que el valor a nivel mundial fluctúa en 46.7% de prevalencia de lesiones no cariosas cervicales. Alta, bastante alta. Este es el estudio que hicimos acá en Chile, es un estudio en 535 adultos entre 18 y 46 años, y ustedes ven que tenían una prevalencia súper alta, 97.9, que tenían al menos una superficie con un BIWI 2 o 3. Eso significa el desgaste cubría menos del 50% y más del 50% de la superficie. Es muchísimo, ¿no? Pero son pacientes que fueron a atenderse al servicio del Centro de Salud de San Bernardo de la Universidad de los Andes. O sea, de un grupo muy específico de personas, no podría extrapolarse esto a nivel nacional, pero es un indicador importante. Si vemos la relación de prevalencia de desgaste dental erosivo en las Américas, ustedes se dan cuenta que por ahí está el estudio nuestro, muy alto, 97.9. Somos de los pocos que tenemos este nivel de edad, todos los otros son en niños. Acá está un poquito cercano en Brasil, entre 5 y 74 años, también 58% de prevalencia. Los chinos tienen cercano a lo que nosotros tuvimos parecido, ¿cierto? Y se dan dando cuenta que esto, en la medida que tenemos poblaciones más envejecidas, la situación aumenta, la prevalencia aumenta. En general se habla que como mínimo afecta al 30% del adulto. Y siguiendo con el estudio, nosotros vimos cuáles eran los factores de riesgo. Y los factores de riesgo declarados por el paciente que tenían un BIWI 14 acumulativo. Eso significa que en cada grupo de dientes tenía aproximadamente un BIWI 3 y un BIWI 2, ¿cierto? ¿Qué pasa? Lo importante era la sintomatología gástrica. Todo lo que tenía que ver con sintomatología de reflujo, por ejemplo, estaba fuertemente relacionada con factor de riesgo, la ingesta de vitamina C, el alcoholismo también, excesivo consumo de alcohol, y algunos casos que mencionaron que tenían algún desorden alimenticio. Esos fueron los factores de riesgo que encontramos acá en Chile. Pero lo más importante es cómo detectamos y valoramos estas lesiones. En este caso específico, cómo detectamos y valoramos la caries radicular. Bueno, criterios ICDAS. Todos ustedes a lo mejor conocen los criterios ICDAS. Ya hoy día podemos decir que los criterios ICDAS para caries radicular están absolutamente validados. Un trabajo muy hermoso que hizo una colega de Colombia, la Margarita Usaga Vaca, hizo la validación y por lo tanto podemos usar con mucha confianza esta codificación. El código 1 es muy simple, ¿cierto? Hay una superficie pigmentada en la unión melocementaria, café, claro, oscuro, negro. No hay cavitación presente, hay una pérdida de contorno anatómico menor a 0,5 milímetros. Ustedes dirán cómo se mide 0,5 milímetros. Nosotros en ICDAS usamos la sonda OMS, que tiene una esfera en su extremo, que mide 0,5. Por lo tanto, eso es nuestra referencia. El código 2, ya hay una zona más delimitada en la superficie o en la unión melocementaria, que está pigmentada, de los mismos colores mencionados. Hay una cavitación y pérdida de contorno igual o mayor a 0,5 hasta 2 milímetros, que sería moderado, y cuando es superior a 2 milímetros estamos en presencia de una lesión mucho más severa. Y el código es cuando no podemos visualizar la superficie radicular preaxiliar. Muy simple, nos vamos a ir entre el 1 y el 2, que son la mayoría de las situaciones. Por lo tanto, podríamos decir que un código 1, una lesión inicial, debemos tratarlo por métodos no invasivos. ¿Cuál es el método de elección? Barniz de fluoruro sódico al 5% y fluoruro de amino de plata al 38%. Sano totalmente. Acá está una pequeña lesión inicial, ¿cierto? Acá un poquito mayor, un ICDAS 2, moderado, y una severa total. Importante la actividad.
Medir la actividad, ¿cómo lo hacemos? Si la lesión está localizada menos de 1 milímetro del margen gingival, ya tiene un nivel de actividad importante, tiene que tener acumulación de placa probablemente. La apariencia, un color amarillo o café claro, y la consistencia, y eso es lo más difícil. ¿Cuál es la consistencia? ¿Cuerosa o blanda? Difícil. Difícil. Yo siempre recomiendo mejor usar una cureta muy suavemente y al pasar sobre la superficie se dan cuenta que va a salir como una especie de lonja de dentina, ¿cierto? Muy suave, y ahí se dan cuenta que esa dentina está absolutamente reblandecida, y si está de acuerdo a los otros parámetros, tenemos una actividad de esa caries radicular. ¿Cómo detectamos y valoramos las lesiones no cariosas? Muy simple. Índice BIWI. Yo creo que lo conocen el BIWI casi todos, ¿no? Lo han escuchado nombrar. Yo veo que aquí hay personas que yo sé que lo conocen, ¿cierto? También muy simple, analiza el desgaste en superficie. 0 signos, no hay signos de desgaste. 1, pérdida inicial de textura superficial, es lo más difícil de pesquisar. Generalmente un tema óptico, o sea, uno va a ver algo que tiene una apariencia medio opaca o una textura como vidrio esmerilado, muy suave. No hay casi pérdida del tejido, sino hay un cambio en la superficie. En este caso, el 2, hay una pérdida de tejido menor al 50% de la superficie, a veces hay dentina expuesta, y en el caso del score 3, la pérdida es sobre el 50% de la superficie afectada. ¿Cómo se mide esto? Súper fácil, se va registrando, ¿cierto?, en cada uno de estos cuadrantes, son 6 cuadrantes, el score más alto. Y para hacer el índice total, se va sumando el valor más alto de cada uno de estos y se tiene el índice BIWI acumulativo total. Se evalúan todas las superficies, ¿cierto? Lingual, oclusal, incisal. Y esto es un típico BIWI 0 de la zona cervical. No hay nada. No se confundan, porque a veces esa pequeña depresión, ¿cierto?, no es desgaste, es la depresión de la unión del límite melocementario. No hay problema. Pero aquí ya hay una alteración, ¿cierto? Ya hay una alteración. En cambio ahí no hay una pérdida absoluta, ahí igual, ¿cierto? Sería un BIWI 1, y este es un BIWI 2 ya más notorio. Ahí está ya afectando la zona vestibular coronaria y también la porción cervical radicular. ¿Qué es lo que es esto? Una herida por el cepillado traumático. Siempre busquen esto. Va a ser un indicador increíble porque esos pacientes son físico-culturistas del cepillado. Por lo tanto, rompen cepillos, destruyen sus dientes, destruyen su mucosa. BIWI 3, miren ese BIWI 3 gigantesco de la superficie vestibular. Oclusal, esto es típico de desgaste dental erosivo producto del reflujo. Ustedes lo saben. Publicamos el año 2020 este trabajo que son recomendaciones y guías para los dentistas para que usen el BIWI. Está a disposición libre, lo pueden descargar del British Dental Journal. Ha tenido realmente un gran referencias porque es muy fácil de leer y realmente un apoyo a lo que era el BIWI en su documentación inicial. Ahí están todos los ejemplos de cómo hacer una buena valoración BIWI con todos los casos clínicos que se pueden imaginar. Pero, ¿cuál es el problema? Como les dije antes, BIWI en lesiones cervicales no cariosas solamente van a tener como máximo 2 o 3 y no les va a dar una indicación muy clara de lo que está pasando. Por eso es que hay que usar este. El Tooth Wear Index simplificado, que va a permitirnos evaluar la profundidad del desgaste. Y eso indudablemente que tiene un valor, porque sabemos ahí cuál es la progresión, como les comentaba al inicio de esta charla. Vamos a valorar, no esta sonda, por favor, porque tiene que estar milímetro a milímetro, no podemos. Y eso es lo que necesitamos. Esto no lo sabemos, no lo podemos hacer con el BIWI, sí con el TWI. Y otra clasificación, los que hacen cirugía mucogingival, todo eso, usan la clasificación de Winter-Allen, ¿cierto? Para ver también, tiene que ver con la profundidad
y también si está involucrado el esmalte o la dentina o esmalte y dentinas. Esto pensando en que gran parte de los tratamientos pueden ser con cirugía de plástica periodontal, ¿sí? Para no entrar en los detalles. ¿Qué es lo que complica la vida? Miren, las diferentes formas. Todas las formas distintas. Horizontal oval, vertical oval, tipo cinturón, redondo, la típica de cuña, una desgaste más suave. Si ustedes empiezan a buscar cómo clasificar, este fuera un genio, realmente. Nosotros tratamos alguna vez, me acuerdo con el doctor Elwin, tratar de ordenar esto y era imposible, era realmente imposible. Esa es una forma. Lo que ustedes ven ahí negro es hilo, separador gingival triple cero, que siempre lo usamos, ¿cierto? Para ver dónde está la expresión final de este desgaste. Y ustedes ven que aquí hay un desgaste y aquí sigue el desgaste más abajo. Por lo tanto, muchas veces podemos terminar nuestra restauración ahí y todavía nos queda otro plano que hacer. Entonces la decisión es, ¿vamos a restaurar hasta aquí o vamos a llegar hasta allá? Que es parte también de las conversas que uno debe tener. Igual en esta zona. Se dan cuenta los ciclos. 1, 2, 3 ciclos. O sea, esta no es un desgaste continuo. Para, vuelve de nuevo. ¿Por qué avanzó? Seguramente porque hubo mayor recesión gingival, probablemente. Y miren esta forma, ¿cierto? Parece ser una cuña, pero no es la típica cuña. Esta es una cuña más clásica, pero acá está como en formación la cuña, ¿cierto? Y esto es un desgaste mucho más suave. La misma. Y acá los que les mostraba que son iniciales, ¿cierto? También, muy inicial lo que está pasando acá. Y esto también de los primeros que comienzan a generar problemas. Este es el mismo paciente, pero en el otro lado. Miren lo que tiene este otro lado. En un mismo paciente, diferente grado de severidad. Miren. Miren esas marcas, ¿cierto? Es un gran cepillador, sin duda. Y estas fotos son, no sé, de tener 45 años o 46 años. Las tomamos con el doctor Elwin, primero porque decíamos que tenía que haber recesión gingival. Y bueno, podemos discutir, ¿hay recesión gingival o no hay? Pero ahí está la lesión, hay desgaste. Y esas zonas son las que más sensibles son. Cuando no hay una recesión muy declarada, ¿cierto? Muy clara, y el paciente dice, me duele aquí, por favor, busquen con cuidado, porque se van a encontrar esas zonas y son muy dolorosas. Bueno, todo tipo de forma aquí en este sector del grupo 5, acá también, ¿cierto? Todas las formas que se le ocurren. Aquí el desgaste comienza a circundar totalmente la superficie radicular hasta llegar hasta la zona lingual, ¿cierto? El molar, la misma forma. También ocurre en piezas tratadas, que también es algo especial, ¿cierto? No solamente piezas vitales, piezas desvitalizadas, piezas con corona. Para los que no conocen, esta era una corona web. No, aquí no hay nadie tan antiguo, pero nosotros hacíamos esas coronas, ¿cierto? Miguel, ¿tú hiciste alguna corona así? Tipo web, ya. Bueno, y este caso es lo que yo siempre digo. Aquí queda claro que puede haber desgaste sin haber migración de la encía marginal. Aquí está. Ahí está el desgaste. Miren, ahí está. Y miren lo que está pasando acá, desgaste también oclusal. ¿Qué es lo que muchos de la gente que usa el concepto de John Grippo, o sea, la afracción, dice, aquí hay pérdida de vía canina, comienza a funcionar los premolares y esto comienza a haber una alteración acá? ¿Sucede en todos los casos? En algunos casos sí. Hay que verlo, pero no es algo que se pueda generalizar. Miren ese tremendo desgaste, muy suave, ¿cierto? Pieza que está con una corona, la pieza está rotada y justo le toca en la zona que corresponde a un área proximal. El escalón, ¿cierto? Gigantesco. Las formas que yo les decía, estos son como una cuña invertida. Esto, ¿por qué tiene esas formas? ¿Qué cepillo funciona de esa forma? Hay muchas cosas que no hay todavía una explicación muy clara, pero también acá está asociado a esto. Miren, desgaste incisal. Algunos piensan
que estos desgastes se producen porque los dientes tienen poca movilidad. Y uno de los resultados de un estudio dice que cuando los pacientes no tienen sacos periodontales, ¿cierto?, tienen posibilidades de tener más desgaste que aquellos que tienen movilidad y sacos. ¿Lo habían escuchado alguna vez? Los que hacen práctica de periodoncia mucho tiempo se dan cuenta que probablemente esto se dé, ¿cierto?, con bastante frecuencia. Bueno, acá lo mismo. Bueno, no voy a hablar del biotipo periodontal, ¿cierto?, o el fenotipo, porque también puede influir. Pero aquí se desmitifica otro tema. Cuando las pacientes se cepillan bien, solamente hay desgaste. Pero aquí este paciente ya se está cepillando muy mal y tiene, miren cómo está. Esa es la situación. O sea, nunca hay que ser tan, yo diría, obtuso ni dogmático, ¿cierto? Pero sea esos casos. Acá la encía está en mejores condiciones, ¿cierto? Pero al otro lado algo estaba pasando, ¿cierto? Acá. Esto es típico de un paciente con reflujo gastroesofágico. También. A veces sucede en pacientes que tienen regurgitación ácida, ¿cierto?, o hacen rumiación. Entonces la rumiación consume un alimento, lo regurgitan y lo vuelven a tragar. También los líquidos puede suceder, ¿cierto? Estas lesiones a nivel lingual que les comentaba, aquí ya hay un proceso inflamatorio importante. Por lo tanto, vamos a ver lesiones de desgaste con procesos inflamatorios a nivel del margen gingival. Esto para mí fue una sorpresa única. Todo el grupo, desde este diente que está fracturado, ¿cierto?, todos con desgaste, completo. Lo que ustedes observan acá es el color del fluoruro de minero de plata. Yo dije, ¿qué hago? Tenía sensibilidad un poco, dije, el fluoruro de minero de plata funciona súper bien para la sensibilidad, muy bien, pero es altamente antiestético, por supuesto. O sea, no se puede colocar en una zona vestibular del diente anterior, digamos, por ningún motivo. Bueno, ¿qué se observa en la clínica? Que subestimamos la prevalencia de estos problemas. No le damos mucha bolilla. Hay una subdetección y escasa valoración y diagnóstico de las lesiones. O sea, no decidimos qué es. O sea, decimos, sí, tiene desgaste en el cuello. Pero eso no significa nada. ¿Por qué? Esa definición no implica la posibilidad de analizar la progresión. Tenemos que decir qué es lo que es. Es un BIWI tanto, es un TWE tanto. Tenemos que ponerle apellidos. Y lo que es más grave, el acuerdo en cuanto a las decisiones de tratamiento es caótico. Algunos dicen que hay que hacerlo, otros que no hay que hacerlo, que hay que usar ionomer, hay que usar resina. Es bastante caótico este otro. Y por supuesto, faltan herramientas para la evaluación de la progresión. Nosotros tenemos un estudio con la doctora Francisca Marró de la Universidad de Ghent que usamos escáneres intraorales como una manera de analizar la progresión. Afortunadamente publicaron el estudio porque nos criticaron mucho porque hay mucha gente que no cree en la precisión del escáner intraoral. La precisión del escáner puede ser entre 35 y 77 micrones, eso depende. Pero hay una serie de factores que en el proceso de alinear dos modelos que se sobreponen y se alinean, pueden haber posibilidades de errores. Entonces, hay gente que todavía no cree. Yo creo que vamos acercándonos ya a tener seguridad en el proceso de análisis de la progresión, alineando dos modelos en tiempos distintos para poder evaluar realmente el nivel de progresión. Y esta imagen, quiero que la vean bien. Yo digo, es lo mejor enemigo de lo bueno. Ustedes ven todo el proceso inflamatorio que está acá, y bueno, y acá también, por supuesto. Y a mí me llamaba la atención toda esta tremenda revolución aquí, ¿cierto? Si bien el paciente está mal por todos lados, pero al hacer el análisis con la sonda periodontal, vi que había algo que estaba ahí. ¿Qué es lo que había ahí? Habían puesto un composite aquí y acá, y cuando sacamos el composite, hicimos el polido irregular, ya esto empezó a cambiar. Por lo tanto, cuidado, si un paciente tiene enfermedad periodontal, no hagan ninguna cosa ahí hasta que se estabilice, porque en realidad colocar un elemento en esta zona va a complicar mucho más la situación. O sea, hay que ser mucho más cauto en eso.
Bueno, este otro caso muy parecido, se ve todo bien, esto es una resina, pero miren cómo está sencilla. No tiene una gran inflamación, pero está extraño. Y bueno, hay que pulirlo. Hay exceso. Ese acto tan simple como pulir una resina, especialmente en esa zona, es difícil. Se necesita paciencia, se necesita tiempo. Bueno, ustedes han visto que es una ola importante que tenemos aquí, que tenemos que parar esta ola, ¿cierto? Y lo que quiero, para terminar un poco, analizar un poco cuáles son las evidencias que yo encontré para ver esta interrelación que mencionaba. Bueno, esto comenzó hace 48 años, pero el primero que encontré fue este, nada menos que John O'Leary, ¿se acuerdan? Este es el índice. La relación que existe entre la caries del cemento y el ingesta de carbohidratos y la higiene oral. Ahí está, ¿cierto? Esta asociación entre caries, recurrencia y estado periodontal. En periodonto sano, solamente el 4% presenta caries regular, pero miren cuando hay inflamación y cuando hay saco ya esto comienza a aumentar. Por eso es tan importante. Por eso es tan importante el tratamiento de los pacientes a nivel periodontal. Predicción de las superficies radiculares en caries en pacientes con periodontitis más avanzada. Caries radicular se desarrolló en 2/3 de los pacientes durante el periodo de observación de 4 años. Mayor riesgo en los pacientes que desarrollan nuevas caries radiculares. O sea, estamos relacionados, ¿cierto? La caries radicular tiene una relación importante, ¿cierto?, con el estado periodontal. Un estudio epidemiológico de superficie radicular en pacientes tratados periodontalmente, 83 pacientes tratados, el índice de caries radicular fue 6.28. No es un gran índice, ¿cierto? No sé si se acuerdan cómo es el índice de caries radicular, pero es número de caries radiculares partido por el número de superficies con recesión gengival dividido por el número de dientes observados multiplicado por 100. Esa es la relación del índice, el índice de Katz, que se llama. Otro estudio, la recesión gengival y caries regular, obviamente, más frecuente en la medida que pasa el tiempo. Esto es un estudio hecho en Chile, ¿cierto? Conocen a sus autores. La caries dental se asocia con la severidad y la prevalencia de periodontitis. O sea, existen las evidencias como para preocuparnos de la situación mucho más que lo que hacemos hoy día. Y lo otro, este es un estudio hecho en China, como ven que de acuerdo al tipo de periodontitis, ¿cierto?, hay diferentes tipos de caries que se observan. En la periodontitis que presenta asociaciones significativas con caries B y C, ¿cierto?, personas de mediana edad y personas de edad avanzada con periodontitis se asocia más la tipo C. Relaciones, ¿cierto? ¿Podrá ser importante? A veces sí, a veces no. Esto me llamó la atención, ¿cierto? Yo nunca lo había pensado, pero cuando lo descubrí dije, qué interesante. Cocaína asociada a una recesión rápida y erosión. Nunca le pregunto a un paciente si está consumiendo cocaína. Es muy difícil, ¿cierto? Pero miren el antecedente para que ustedes lo tengan. Si ven a un paciente algo, cuidado. Y el desgaste cervical y el desgaste oclusal. Miren, esto que siempre se complica. Hay asociación entre el desgaste cervical avanzado con estado periodontal relativamente sano. ¿Verdad? Y la tasa de recesión gingival y la falta de movilidad podrían constituir factores predisponentes para la progresión del desgaste cervical, lo que comentábamos al inicio. Este está Rodrigo López, ustedes lo conocen, y Patricio Smith, también en relación a caries, envejecimiento y la enfermedad. La conclusión es la carga de caries y periodontitis de los ancianos sigue siendo elevada, ¿cierto? Este es un estudio del año pasado, la asociación entre enfermedad periodontal y caries radicular. Los adultos con enfermedad periodontal tienen mayor probabilidad de presentar caries radicular. No es el mejor nivel de calidad de los estudios, pero es lo único que hay al respecto. Y ustedes lo manejan súper bien, la relación de las lesiones cervicales
buscando qué tipo de proceso de cobertura de esa zona van a hacer. Entonces, el estudio famoso de Zucchelli. Y acá un detalle súper importante, cómo afecta esto la calidad de vida, especialmente en el desgaste. Pero aquí hay un detalle, los pacientes que tienen desgaste moderado o severo, que no solicitan tratamiento restaurador, no se observan cambios en su calidad de vida. Pero aquellos que piden, solicitan el tratamiento por estética o dolor, sí experimentan un cambio. Yo siempre recuerdo al doctor David Bartlett cuando estuvo en Chile, decía, mira, si tú obligas a un paciente a hacerse un tratamiento aunque tenga un gran desgaste, ese paciente no lo va a valorar y va a sentir incómodo, va a ser siempre un problema. Por lo tanto, el no hacer tratamiento a veces es mejor que hacer. Tiene que tener mucho cuidado la indicación. Cuando a ustedes les lleguen estos pacientes con desgaste, pero por todos lados, superficie cruzales totalmente destruida, cuidado. Claro, uno empieza a hacer plano, empieza a hacer toda una serie de cosas y el paciente primero no entiende nada. Yo estoy bien, yo como, no tengo ningún inconveniente. Entonces, cuidado, hay que ir lentamente tratando que él entienda lo que está pasando y que va a seguir destruyendo los dientes, que es lo peor. Por ejemplo, esto. Claro, ese es un paciente muy preocupado de su facha, ¿cierto? Se hizo la ortodoncia y estaba preocupado del color de los dientes. Claro, ustedes dirán, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué harían? ¿Alguien quiere tener una idea? Okay. Si ustedes miran el color de estos dientes y miran el de abajo, pueden darse cuenta que él se había hecho un blanqueamiento láser y había tenido una sensibilidad. Lo único que me dijo, doctor, no me diga blanqueo, porque ya me blanqueé los dientes. Sí, me doy cuenta, le digo. Pero es que no se blanquearon, como dijo. Claro, mire cómo tengo. Otra es la solución, sin duda. Otra es la solución. Por lo tanto, los niveles más severos de desgaste se asocian sí a un deterioro de la calidad de vida. Este paciente tenía un deterioro importante en su calidad de vida. Pero también aquí en este estudio surge algo interesante. Hay un limitado impacto en la calidad de vida de los adultos. Ojo, limitado, no se dan cuenta, ¿cierto? Pero hay indicadores denominados distales y proximales que sí aparecen y cuando aparecen, como la hipersensibilidad y los cambios estéticos, la cosa cambia. El paciente requiere y ahí se da cuenta la necesidad de esto. Este es un último estudio para revisarlo un poco, la asociación entre lesiones no cariosas, la hipersensibilidad, la recesión y factores de riesgo. Hay una relación, ¿cierto?, con la edad, el sexo, la higiene bucal, las enfermedades gastroesofágicas, no se olviden de esto. Y hoy día, más actual, aquellos pacientes que tenían obesidad y se hicieron mangas, balón y todo lo demás, cirugías bariátricas, tienen mayor posibilidad de tener reflujo. Por lo tanto, esos pacientes contrólenlos porque es muy factible que comiencen a hacer desgaste en varias zonas de sus dientes. Bueno, hay que estar atentos. Hay que estar atentos. Tenemos que mirar estas lesiones con cuidado, ver su severidad, ¿cierto? Porque puede llegar a esta situación. Este es un paciente que siempre le colocaban, estos son videonómeros, ¿no? Porque le dolía, pero esto sigue. Entonces, el paciente que yo les mostraba antes, que tenía la superficie radicular, a él no le dolía nada, por suerte, nada. Pero este falto de acuerdo entre las lesiones es complejo. ¿Por qué? Porque todo un proceso diagnóstico, ¿cierto?, que tiene que ver con el manejo de estos factores, especialmente en las lesiones de desgaste. Si no hay este proceso, ¿cierto?, de entender lo que es la terminología, de detectar y valorar la severidad de las lesiones, ya sea con el VIVO y con el TWI, y evaluar los factores de riesgo para llegar a un diagnóstico, no nos va a ir bien. Para nada. Por lo tanto, los desgastes tienen diferentes tipos de tratamiento. ¿Por qué lo hacemos? Porque hay sensibilidad, porque los dientes se están desgastando, se están desmoronando, ¿cierto? Porque hay un deterioro estético o hay dificultades en algunos casos para masticar y comer. Las fracturas dentarias yo diría que es la causa más típica de que los pacientes solicitan tratamiento.
¿Por qué nosotros lo hacemos? Porque hay muchos y severos desgastes. Porque las superficies afectadas son complejas, porque el número de dientes afectados es mayor al que uno espera en algunos pacientes y secundariamente por el tema de la progresión. Lo hacemos para disminuir la progresión. ¿Disminuir? Sí, claramente que disminuye la progresión, pero sigue el desgaste si no hacemos los factores. La del paciente y los factores etiológicos que no podemos controlar. ¿Cuáles serían las alternativas? Preventivo y mínimamente invasivo. Y aquí ven de nuevo esto que les mencionaba antes, esto que está aquí, ¿cierto? Miren cómo está esa resina, ese composite, generando todo ese problema gigantesco. Ahí se eliminó todo. ¿Por qué se hace eso? Es porque no hay valoración de lo que es una técnica adhesiva simple, está mal indicada, ¿cierto?, en un paciente periodontalmente comprometido y se generan estas situaciones gravísimas. Preventivo control, sin duda es lo mejor, ¿cierto?, porque tratamos de evitar la progresión, ¿cierto?, pero hay que hacer un tamizaje de estas lesiones, tratar de identificar la etiología y los factores asociados, muy importante. ¿Y qué es lo que hacemos? Súper simple. Cepillado diario con pasta con flúor, 2 veces al día solamente para los que son buenos para el desgaste. La dieta equilibrada, evitar el consumo de bebidas gaseosas, todo lo bebidas gaseosas y ácidas, limitar el consumo de jugo y evaluar profesionalmente usando un sistema como el BIWI. Resumiendo, reducir el contacto directo con ácido, aumentar la resistencia al ácido a través de una fluoroterapia intensa, barnices de flúor de todas maneras, cada 2 o cada 3 meses en algunos casos, ¿cierto? Aumentar la resistencia a la disolución ácida, incluyendo calcio y fosfato en las bebidas, evitar el consumo de dieta ácida entre las comidas, esa es la peor de todas. Yo siempre recuerdo una señora que tenía sensibilidad que no podía detectar cuál era el problema y de repente, después de bastante tiempo, yo le digo, Marta, y cuéntame, ¿qué es lo que comes tú de repente? Bueno, yo de repente, o sea, a cada rato como arándanos. Comí arándanos todo el día comiendo arándanos. Y el arándano es ácido. Por lo tanto, era imposible de solucionar el tema de sensibilidad, porque si no suspendíamos eso, era difícil. Aumentar la ingesta de agua, evitar el consumo de fármacos por extensos periodos que tengan reacciones adversas, como la hipoxialia. Acuérdense, el factor salival aquí es fundamental. Disminuir la abrasión del cepillado resplandecido por ácido, y eso significa cepillos, y aquí podemos estar hablando horas sobre qué tipo de cepillo usar, pero les puedo decir que los cepillos que se ha visto que funcionan mejor son los cepillos suaves de extremo cónico. Los cepillos multipenachos extra suaves son complicados porque se ponen muy rígidos con la pasta dental y pueden tener un efecto que puede ser adverso en términos de desgaste. Evaluar la condición de reflujo, por supuesto, controlar la sensibilidad del paciente, derivar a otro profesional, especialmente si tienen reflujo, reducir la frecuencia de la ingesta de dieta ácida y consumir productos con calcio adicionado. Y en la caída radicular, por favor, lean este artículo, es de la revista de la Sociedad de Perio, es buenísimo, es una adaptación y traducción que hicieron del consenso que se hizo en ORCA, este lo hizo la Soraya con Ramiro Castro, también Rodrigo, y está todo lo que ustedes pueden hacer. ¿Y qué es lo que pueden hacer? Por supuesto, barniz de flúor y también fluoruro de amino de plata como tratamientos no invasivos. ¿Con problemas por el fluoruro de amino de plata? Sí, pero es importante. ¿Qué se prefiere? Y esto es una gran discusión, vidrionómero o resina. Sin duda que la resina da las características estéticas mejores. Proporciona buena capacidad de pulido, se puede pulir bien cierto trabajo, no así desgraciadamente el vidrionómero, pero en zonas posteriores donde el control de la humedad es complicado, indudablemente que el vidrionómero puede ser una ayuda interesante. No se olviden de esto, pensar que cuando uno hace una valoración BIWI, lo que está definiendo también es el nivel de complejidad del paciente. Un BIWI entre 9 y 13, un nivel de complejidad 2, o sea, moderado, ¿cierto? Pero ya entrando al 3, que tiene 14, BIWI acumulativo, ya la cosa es más complicada, ¿cierto? Y recuerden que siempre es
en caída radicular y en algunos casos de desgaste dental erosivo vamos a usar este tipo de productos. No se conocen, en Chile está Advantage RS, está también Fagamin, que es el producto de Argentina. Siempre, por favor, elijan productos que estén bastante utilizados a nivel del tiempo. ¿Por qué? Porque han salido muchos, pero que tienen diferentes grados de alcalinidad. El producto es mejor mientras más alcalino sea. Algunos que son muy ácidos tienen otras concentraciones, generalmente entre el 30 y el 38% el que se debe usar. ¿Cómo queda la superficie radicular así? Fea, horrible. Este es un paciente que tiene el labio largo, ¿cierto? Que pretenden hacer una restauración acá. Claro, puede hacerse, pero no sé. Pacientes de tercera edad, pacientes que están con situaciones crónicas complejas, ¿cierto? Esto es la única forma de solucionar o mantenerlo. Todas estas indicaciones con respecto a las dietas son fundamentales. Son fundamentales porque si no controlamos eso, probablemente el desgaste va a continuar. Y por supuesto, todo lo que habíamos dicho antes en términos de evitar medicaciones ácidas, algunos jarabes, por supuesto, y estimular la secreción salival. ¿Con qué? Chicle. Wow, dentista recomendando chicle. Chicle sin azúcar, 5 minutos, 3 o 4 veces al día. Perfecto. Salvo que tenga algún problema articular u otro tipo de problema, pero ojo, es sumamente importante la estimulación. El paciente dice, yo tengo síndrome de Sjögren. Igual, mientras más sigas masticando, o mastica un pedazo de zanahoria, un pedazo de apio, pero tienes que masticar, porque eso genera un estímulo de secreción salival. Bueno, todos los tratamientos que se realizan en casa pasan por esta gran situación, ¿cierto? ¿Quién quiere cambiar y quién quiere cambiar? Cuando hay que hacer el cambio, a la gente le cuesta. Le cuesta dejar el jugo de naranja de todas las mañanas. Le cuesta. Le cuesta diluir el jugo de naranja. No, si yo me tomo el jugo de naranja recién exprimido. Difícil. Tratamientos no invasivos, recuerden, pastas dentales que tengan fluoruro de sodio, ojalá de 4.400 partes por millón, o fluoruro de estaño. El fluoruro de estaño es uno de los tipos de flúor que mejor funciona con los desgastes dentaerosivos. También con caries radicular es importante. La mezcla con arginina, ¿cierto? Y en un estudio que hizo Jaime Curi, que a propósito viene creo que en el mes de agosto a Chile, funciona bastante bien para caries radicular, como prevención de caries radicular. Diferentes alternativas, ¿cierto? Todas estas tienen fluoruro de estaño. Ustedes han visto, esta tiene fluoruro de estaño, esta también tiene fluoruro de estaño. Y esta es el que equivale hoy día aquí a Chile a Caristops 5000. Caries radicular, por supuesto, tienen que tener al menos todas las noches usar una pasta de alta concentración de fluoruro. Y recordar esto que yo les mostraba antes, que si bien ustedes pueden hacer una restauración, esto va a seguir, va a seguir, va a seguir, si no hay el control de los factores asociados etiológicos. Va a seguir. Miren esto se hizo toda una rehabilitación oclusal porque era caótico, pero miren cómo sigue el desgaste. Y miren acá, esto es increíble. Es un gran consumidor de Coca-Cola. Y miren cómo está desgastado totalmente. Eso es. Es un tema de comportamiento, es difícil, ¿cierto? Por lo tanto, cuando hacemos y pensamos en un tratamiento restaurador, tenemos que pensarlo mucho, darse cuenta por qué lo vamos a hacer, convencernos y convencer al paciente. Claro, esto es relativamente fácil, ¿cierto? Ese es el desgaste, no hay problema, ponemos nuestro adhesivo y lo podemos hacer. Parece fácil, pero hay que hacerlo con mucho cuidado porque estos márgenes tienen que estar impecables, ¿cierto? Como ese que está ahí, está bastante bien. Y a veces no es necesario también meterse, ¿cierto?, en el surco gingiventario. Estos desgastes ya más simples que también se pueden solucionar bastante bien. ¿Falta herramientas para la progresión? Como les dije, faltan herramientas para evaluar la progresión. Ojalá podamos hacer un
una evaluación de progresión cuantitativa, ¿cierto? Ojalá con escalas intraorales. En el caso de Trichet tiene un software que se llama Patient Monitoring, se ha ido mejorando cada vez más, ¿cierto? Todavía no está 100% validado, pero yo creo que va esta cosa muy fuertemente. Y si no, tenemos modelo de yeso y tenemos fotografía. No se olviden de eso. Esto es un ejemplo, y esto para finalizar, ¿cierto? Les quiero dejar con esta imagen que ojalá la recuerden siempre. Miren este paciente. Miren este otro paciente. Es el mismo. Es el mismo paciente. Miren. 11 años. Eso pasa cuando no somos capaces de controlar los factores de riesgo. Cuando solamente nos dedicamos a ir colocando parchecitos por los desgastes, ¿cierto? Ahí hay un desgaste, parchecito y sigue para abajo. Y el paciente no entendió y nosotros no nos preocupamos a lo mejor, este caso es mío, yo soy el culpable, y llegó a esta situación. Miren, es el inicio, miren cómo está ahora. Este otro paciente. Miren, acá. Ahí se hizo, claro, se puede rehacer, se puede agregar. Pero si el paciente no controla su ingesta, va a seguir produciendo problemas. Va a seguir produciendo problemas. Ojalá con sistemas de este tipo, ¿cierto? Para que puedan ver lo que está pasando aquí, ¿cierto? Esto es lo que hacemos en un software que se llama WeAreCompare, que es un software que se puede descargar gratuitamente desde la Universidad de Leeds. Y es un trabajo muy grande, porque una vez que uno saca la arcada, tiene que segmentar. En este caso usamos lo que se llama dientes indicadores, molares inferiores y incisivos centrales. Esos son los que evaluamos. Pero hay que ir haciendo todo un proceso de recorte hasta llegar a un diente como eso y evaluar. Bueno, la pérdida de volumen que nosotros pesquisamos en un periodo más o menos de 11.8 meses fue 0.03 milímetros cúbicos. Y buscamos que había una asociación, ¿cierto? Y la asociación que se encontró acá fue claramente con respecto al nivel socioeconómico, al nivel cultural, ¿cierto? Que era uno de los más importantes en este caso. ¿Por qué? Porque los pacientes no entendían las órdenes. El problema incisal, es bastante difícil a veces calcular estas cosas a nivel incisal. Oclusal, tal vez el que sea más simple y más fácil. Por lo tanto, tener un nivel basal de desgaste, comillas, LIWI3, implica que la posibilidad de progresión es muy alta. Y también, como les decía, el nivel de educación, en este caso fue en un grupo de niños, los padres, es importante el nivel de educación. Resumiendo el tema de lesiones de desgaste, hay que hacer un examen clínico, controlar los hábitos alimenticios, preocuparnos específicamente de la frecuencia y la oportunidad de la ingesta, controlar el origen de los ácidos, especialmente los ácidos intrínsecos, y las lesiones progresan en el tiempo y por lo tanto hay que monitorearlas. Bueno, eso es lo que quería contarles, una historia que nos ha llevado bastante tiempo ir dilucidando y que todavía tenemos mucho que aprender. Espero que más personas se metan en el tema. En el caso de la Universidad de Chile tenemos una excelente doctora que está haciendo un trabajo excelente con respecto a también monitoreo de progresión de lesiones de desgaste. Así que probablemente tengamos noticias muy buenas próximamente. Así que le agradezco la atención y si tiene alguna pregunta, encantado. ¿Alguna pregunta? Sí, siempre. Doctor. Gracias por la presentación. Dos inquietudes. ¿Puedes entregarte? Dentro de la evidencia que hay de las lesiones cervicales no carnosas a las radiculares, ¿hay una mayor o menor o son por igual género femenino o género masculino independiente del grupo etario?
Gracias, doctora. Los hombres se desgastan más que las mujeres, siempre. El desgaste de los hombres es mucho más severo. Gracias, sí, exactamente. Y lo otro, en ese estudio que mostraste del consumo, No te preocupes. del consumo de cocaína, el estudio mostraba si era consumo de cocaína o frote de cocaína sobre la encía marginal, porque la vía de inhalación, sí. para generar la sensación es distinta. Entonces pareciera ser que flotar el polvo de cocaína sobre la encía marginal, que pudiera hacer un efecto más rápido que jalarlo, Es probable, sí. pudiera generar quizás esta condición de lesiones. Sí. No sé si en el estudio aparece. No parece claro cuál fue la técnica de aplicación, sí. Pero es un buen punto, sí, tienes toda razón. Gracias. Sí, yo tenía más experiencia por jalar que frotar. He visto, me han contado cómo dicen. Yo no voy a decir la experiencia mía. No, tampoco. Es de las preguntas difíciles, ¿eh? Yo te digo, o sea, yo no sé, ¿alguien de ustedes le ha preguntado a un paciente si consume droga? ¿Y qué te han contestado? ¿Sí? Ah, ya. ¿Lo tiene? Ellos autoallenados. ¿Sí? Ya. Fíjate con respecto al alcohol, que es un tema importante en términos de desgaste. La gente siempre dice que consume menos alcohol que el que dice. Eso primero. Eso lo que nosotros nos dimos cuenta, todos los cuestionarios son mentirosos. O sea, primero que nada, o sea, hay que asumir que los cuestionarios tienen un sesgo así complicado. Pero cuando la gente dice que consume, ¿qué consume? Te dicen cerveza. Porque saben que es lo menos, comillas, alcohólico. ¿Eh? Pero si tú le preguntas la cantidad y la frecuencia, ahí como que se van en problemas. Pero me acuerdo en San Bernardo lo que más consumían, ¿cierto?, era cerveza. Lo que decían consumir. Y cuando nosotros tratamos de publicar eso, el revisor nuestro era el doctor Adrian Lucy, que es un suizo. Entonces me dice, oye Vicente, mira, por favor, no pongas alcohol, cerveza. Porque si es alcohol, puede ser más complicado. Dejamos cerveza, nada más, a lo preciso. Porque son bebidas alcohólicas, pero no. Ellos la toman como una categoría distinta culturalmente. ¿Alguna otra? Sí, Janet. Más que una pregunta, quería decirte lo siguiente. Considero que, primero, el control del criogén es fundamental. Lo segundo es la forma de alimentarse desde que nacen. Porque lo que dijiste de las bebidas gaseosas, la gente no cree en la denigreción y en la captación de estos gases en los alimentos, por lo tanto no hay una buena nutrición. No lo creen y existe. Y lo otro es que tampoco nosotros como profesionales no le enseñamos a nuestros pacientes que cuando uno come tiene 30 minutos de desmineralización. Y si no usa flúor, entonces está peor. Y la otra cosa es que a medida que nos envejecemos tenemos menos cantidad de saliva, por lo tanto se demora lo mismo el cambio de pH en la boca, pero la diferencia es que tenemos mucho menos saliva y por lo tanto ese proceso, aunque tenga el mismo periodo, es más débil. Y yo creo que nosotros como profesionales tenemos que educar, porque cuando yo le digo a los pacientes dicen, no, es que no puedo creer, ¿entiendes? Porque no es algo que se ve, no es algo que se... Además tampoco conocen lo que es el pH. Entonces, hay muchas cosas que nos faltan para educar. Y lo otro es que creo que la promoción del flúor es cualquier flúor o no es cualquier flúor. Los estudios dicen arriba de 2.500 partes por millón de flúor. Yo estaba viendo que las patas estaban ahí 1.400. Entonces,
Mira, cuando se habla de la palabra educación, hay gente que se pone como crespa. ¿Sí? Lo que estamos buscando hoy día, que es mucho más difícil que educar, es hacer un cambio de comportamiento. Y lo único que está hoy día claramente asegurando que lo que logra eso es lo que se llama la entrevista motivacional. La entrevista motivacional es el único instrumento que tiene un poquito más de poder que darle información. Nosotros en general damos información. Le explicamos al paciente, comillas, tratamos de informarlo, comillas, puede ser educarlo, instruirlo, pero eso no funciona, definitivamente. O sea, los cambios de hábitos son complejos, los gustos, los placeres son difíciles de reemplazar, digamos. O sea, ese jugo de naranja en la mañana es muy difícil sacarse a las personas. O sea, es parte de su vida. Yo he consumido todos los días, mi papá, todo. Es difícil. La Coca-Cola genera adicción, ¿cierto? Las bebidas cola son altamente adictivas y por lo tanto, dice, ¿cómo? Mira, bajé de 1 litro, estoy tomando medio litro ahora. Eso es lo único que puedo lograr, pero necesito Coca-Cola. Necesito tomarme una energética. Pues está la otra. De repente preguntamos por la bebida y nunca preguntamos por la energética. Y el consumo de energética cada día, te digo, es más potente. Entre los estudiantes de diferentes partes, porque quieren estar más despiertos, más cafeína, ¿cierto? Eso es difícil. Yo creo que es una misión complicada y yo te entiendo totalmente, Janet, nosotros no tenemos las competencias para hacer esos cambios. Es difícil, por eso hay que trabajar con psicólogos, con gente que está entrenada para ese efecto. Yo, por ejemplo, trabajo con nutricionistas en la facultad y ellas mismas me plantean, dice, es súper complejo este tema, súper. Una cosa de París, ¿entiendes? Los finlandeses terminaron con las caries y todo. Básicamente lo que hicieron y promovieron por población en un lugar cerrado y demostraron que eso se podía hacer. Pero nosotros no tenemos eso. Nosotros no como país y tampoco nosotros como profesionales que deberíamos de exigir porque sabemos lo que pasa. Piensa que el tema de los sellos, por ejemplo, los sellos, que es un factor tan interesante, hoy día se volvieron casi como neutros. La gente los pasa y sigue. ¿No? Yo me acuerdo de mis nietos que se preocupaban de los sellos. Hoy día, Tata, si es una galleta nomás. O sea, ya encontraron la solución práctica, ¿cierto? Sí, porque leen. Se dice, no, es todo el paquete. Es una galleta me estoy comiendo. Pero probablemente la otra se la comen escondida. Entonces, es difícil. Es un tema de comportamiento humano y es difícil. Bueno, le agradezco. Disculpen la hora, me extendí más de la cuenta. Muchas gracias. Gracias, doctor, por su conferencia. El doctor de la Fuente le va a entregar su certificado y un regalito para que pueda... No lo declare después en los cuestionarios. No. Gracias. Muchas gracias. Ay, momento. Esto lo vamos a ocultar, ¿eh? Vamos a ocultar el ácido. Bueno, hoy, fuera de tontera, el vino tinto no tiene un efecto nocivo. No, en serio. Que el vino tinto no tiene efecto nocivo. Pero no tiene, es protector.